El agua empezó a llegar a los barrios bajos del sur de Quito. El servicio se restablecerá para los 400.000 habitantes hasta en 48 horas, tras 14 días de suspensión por un deslave en el sistema Mica Quito Sur. El oleoducto de crudos pesados retomó el bombeo esta mañana y Petroecuador prevé que el oleoducto transecuatoriano opere desde el sábado, cuando terminen los trabajos por la erosión del río Coca. Petroecuador asegura que no hay desabastecimiento de la gasolina extra en provincias del norte del país, pero los transportistas dicen que sí hay reducción de cupos. En entrevista con Televistazo, el contralor Mauricio Torres revela que ya envió a la Fiscalía la auditoría Progen sobre la construcción de 2 termoeléctricas. Hay indicios de al menos 3 delitos con 10 responsables, entre ellos funcionarios de Selec. La CONAIE y el gobierno tienen puentes para dialogar. Antes, Pachacutic deberá resolver qué hacer con sus 6 asambleístas cercanos al oficialismo. Un juez fue suspendido por acoso sexual, un militar condenado por violación a una menor y un policía acusado por la Fiscalía por violación a una adolescente. Televistazo muestra qué tan poderoso es el pasaporte ecuatoriano y a cuántos países permite ingresar sin necesidad de una visa, según una publicación especializada. Ecuador es un país libre de gripe aviar. Así lo declaró la Organización Mundial de Sanidad Animal, que lo atribuye a las acciones tomadas para controlar los brotes en granjas avícolas. Cocinar en espacios cerrados y sin ventilación puede reducir hasta 4 días de vida por año, según un estudio del ESPOL. La desesperación aumenta en la Franja de Gaza, donde a diario mueren 10 personas por la falta de alimentos. Centenares de gazatíes se abalanzaron sobre un camión con ayuda humanitaria y tomaron sacos de harina. En la serie Guayaquil, de fiesta pese a todo, Televistazo muestra cómo la ciudad se consolida como un espacio cosmopolita por su apertura al mundo, diversidad, moda, arte y la gastronomía. William Pacho, defensa del Paris Saint-Germain, fue condecorado en la asamblea por ser triunfador de la Liga de Campeones de la UEFA. Pervis Estupiñán llegó a Italia, pasó la revisión médica y firmó su contrato con el AC Milán. Miércoles 23 de julio de 2025, amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo Estelar con los hechos más destacados de la jornada. El servicio de agua en el sur de Quito se restablece paulatinamente desde esta tarde. A las 7 de la mañana el líquido llegó a la planta potabilizadora de El Troje, luego de concluir los trabajos en el sistema de la Mica Quito Sur. Carla Delgado actualiza la información. El agua llegó al sur de Quito luego de 14 días. La Argelia, una de las zonas afectadas, fue uno de los primeros sitios en contar con el servicio la tarde de este miércoles. Una situación alentadora para los moradores que padecieron por esta emergencia inédita en la capital. Gracias a Dios, ahora estamos ya más tranquilos, podemos trabajar tranquilos, atender bien a la gente. Ya más que sea poquito, no está mucho el agua, pero bueno, gracias a Dios que ya tenemos el agua. La distribución de agua será paulatina y se normalizará en 48 horas en las 6 parroquias del sur de Quito, según la gerente de operaciones de la empresa pública metropolitana de agua potable. Inicialmente empezamos con una zona, esa se va llenando de acuerdo a las condiciones hidráulicas, a la estructuración hidráulica de las redes. Inicialmente sería la zona de Guamaní y Argelia y de ahí las siguientes, ¿no? El agua llegó a la planta procesadora del Troje en el sur oriente de Quito a las 7 de la mañana. Tras haber recorrido 47 kilómetros desde el sistema de la Mica Quito Sur, luego que concluyeron los trabajos de reparación por la rotura en la tubería matriz de agua cruda debido a un deslave. La planta procesadora del Troje funciona desde el año 2000 y tiene la capacidad de procesar 780 litros por segundo. Solo esta piscina alberga 7.140 metros cúbicos de agua. El agua cumplió un proceso de potabilización y desinfección antes de su distribución. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, llegó hasta la planta en la mañana. Informó que el trabajo de reparación
tuvo un costo de $500,000 y que ya se toman previsiones. Desde la mica hasta este punto tenemos 46 kilómetros, entonces estamos haciendo un análisis de suelo de que en esos 46 kilómetros no volvamos a tener eventos de esta naturaleza. Lo otro es trabajar en una previsión hacia mediano y largo plazo. Estamos en el sistema Quito Sur La Mica. Tenemos el sistema Papayacta, tenemos el sistema Bellavista. La idea sería de alguna u otra manera tratar de conectar estos sistemas para que cuando esté faltando agua aquí la podamos traer, por ejemplo, de Papayacta. Las autoridades hicieron un llamado a racionar el agua para que no haya intermitencias. Y precisamente el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no acudió a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, a donde fue convocado para entregar información sobre el desabastecimiento de agua en el sur de la capital. Su ausencia, de hecho, generó enfrentamientos entre los legisladores de ADN y de la Revolución Ciudadana, como lo detalla Adriana Bermeo. Veamos. Señor secretario, tome nota. El agua de Quito, otro motivo de pugna política entre Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana. Este miércoles el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, fue convocado a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, de mayoría oficialista, para que entregue información sobre el desabastecimiento de agua en el sur de Quito, pero no llegó. A esa hora Muñoz estaba en la planta de tratamiento de El Troje. Los órganos de fiscalización de las municipalidades son sus consejos cantonales. Y yo hace una semana atrás di toda una explicación convocada por mí mismo en el Consejo Cantonal. Así que agradezco la invitación, me hubiera gustado ir, pero no tengo tiempo en este momento. Nadie está diciendo que se le va a fiscalizar al alcalde ni que nos estamos metiendo en las competencias que no tenga la Asamblea Nacional. Lo que se le ha solicitado al alcalde es que venga y en un acto de transparencia rinda cuentas a la ciudadanía. Muñoz también envió la excusa por escrito a la Asamblea Nacional. En el texto recordó a los legisladores que no tienen la facultad para fiscalizar a los gobiernos locales, pero sus argumentos no convencieron al oficialismo, que cuestionó la planificación de la alcaldía. Le echa la culpa a que parte de los deslizamientos son naturales y no puede controlar. No, señor alcalde. Aquí existe una ley de gestión de riesgos que habla sobre la anticipación. Ahora, un deslizamiento de tierra en un páramo del Antizán es responsabilidad del alcalde. ¿Acaso lo que pasó en el Sote, en Esmeralda, es responsabilidad de Petroecuador, del presidente y de lo que viene pasando en el país? Los desastres naturales, lamentablemente, se dan. La Revolución Ciudadana respondió que si se va a fiscalizar a autoridades locales, se debería empezar por revisar la deuda que tiene el gobierno con los municipios. A la fecha 14 de julio del 2025, el gobierno le debe a la ciudad de Quito 80.436.388. Entonces, ¿de qué fiscalización podemos hablar? Por pedido de ADN, la Comisión de Biodiversidad convocará nuevamente al alcalde de Quito para que responda sobre el desabastecimiento de agua en el sur de la capital, pero aún no se ha definido la fecha. Petroecuador descarta desabastecimiento de gasolina extra en algunas provincias y asegura que el suministro se mantiene controlado y es suficiente para cubrir la demanda. En las estaciones de servicio la venta de combustible se lleva a cabo con normalidad, como informa Hernán Higuera. En el terminal del Beaterio en el sur de Quito, el ingreso y la salida de tanqueros es habitual, aunque los transportistas aseguran que hay restricción de cupos y que desde hace una semana sus camiones no salen llenos. Están dando, reducidos, pero están dando. Okay. ¿Qué problemas hay? ¿Qué les dicen? Que hay problemas en el Sote y en el oleoducto. Sino que hay restricción para las gasolineras. Eso se ha sabido, de ahí no se ha sabido más. El presidente de la Cámara de Distribuidores de Combustibles, Ivo Rosero, afirma que el problema podría agravarse si la refinería de Esmeraldas sigue sin operar. Entonces, ya han empezado racionamientos, particularmente en el Beaterio en Quito, a las estaciones de servicio, y esto sí ha impactado a estaciones tanto de la ciudad capital de Quito como del norte del país. En las estaciones distribuidoras este miércoles el abastecimiento de combustible fue normal, sobre todo de gasolina extra. Estoy poniendo ya varios días combustible y la verdad que no he tenido ningún inconveniente. Todo como siempre normal. Petroecuador en un comunicado reconoce que sí hay afectaciones operativas derivadas de los daños en la refinería de Esmeraldas y en las tuberías por la erosión del río Coca.
Precisa que desde el Beaterio se despachan 850,000 galones diarios, equivalente a la demanda habitual, y que los terminales de Santo Domingo, Ambato y Riobamba abastecen otros 630,000 galones. Además, afirman que en la refinería de Chuchufindi, en Orellana, se está preparando gasolina extra. Según la petrolera estatal, no hay razón para racionamientos. Y la operación del oleoducto de crudos pesados vuelve a la normalidad tras concluir la construcción de la variante en el cantón El Chaco. El Ministerio de Economía, sin embargo, estima que las pérdidas por la crisis petrolera oscilan entre los 400 y 500 millones de dólares. Después de 22 días de paralización, el oleoducto de crudos pesados OCP reanudó el transporte de petróleo. El bombeo se reinició a las 9:20 de este miércoles, una vez que finalizó la construcción de la segunda variante del ducto en el kilómetro 100 en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del cantón El Chaco, en la provincia de Napo. OCP Ecuador informó que durante la suspensión el crudo fue drenado y almacenado sin pérdidas. Antes de la emergencia, este oleoducto transportaba alrededor de 200,000 barriles diarios. Su capacidad es de 450,000 barriles. El oleoducto de crudos pesados suspendió sus operaciones el 1 de julio para proteger la tubería de la erosión del río Loco. Aún están fuera de operación el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y el poliducto. Petroecuador dijo a Televistazo que el cronograma de trabajo marcha según lo planificado y que el SOTE volverá a transportar petróleo el sábado 26 de julio. La crisis petrolera representa pérdidas para el país de entre 400 y 500 millones de dólares, lo dijo la ministra de Economía, Sarija Moya, en una entrevista radial. Además, el pasado fin de semana se cancelaron 7 concursos para vender 15 millones de barriles de crudo que representan 900 millones de dólares de ingresos. En entrevista con Televistazo, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, reveló que la auditoría a los contratos de Progen detectó responsabilidad penal para 10 personas, algunas de la Corporación Eléctrica del Ecuador. El tema ahora es investigado por la Fiscalía. El funcionario asegura además que identificaron 3 delitos en la adjudicación de los contratos para construir termoeléctricas. La Contraloría General del Estado detectó indicios de que al menos 10 personas tienen responsabilidad penal en la adjudicación de 2 contratos para la compañía estadounidense Progen, encargada de construir la termoeléctrica Salitral en Guayaquil y Quevedo en Los Ríos, cuyas obras de 150 megavatios quedaron inconclusas. En entrevista con Televistazo, el Contralor Mauricio Torres dice que en la auditoría identificaron 3 delitos. Aquí existe posiblemente peculado, tráfico de influencias y hasta estafa. Son varias personas, hay desde el nivel jerárquico superior hasta mandos medios. Estamos hablando de qué empresa pública. Es una empresa pública, Selec. La autoridad no da nombres de los responsables, pero confirma que además del personal de Selec, hay funcionarios de la unidad de negocio Termopichincha. De Selec, y también vienen las unidades de negocio que son las responsables de haber hecho el contrato, sino que Selec, a través del gerente general, siempre lo que hace es delegar a las unidades de negocio, y las unidades de negocio son las que ejecutan los contratos. Entre abril y octubre de 2024, cuando se firmaron los contratos de Progen, el gerente general de Selec era Fabián Calero, quien luego pasó a ser el viceministro de Energía. Y 7 días antes de que la Contraloría apruebe el informe de responsabilidad penal, renunció a ese cargo. Calero no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. El Contralor también explica que la investigación verificó anomalías en las características de los equipos. Existen los equipos que no hemos podido revisar, porque son equipos que tienen todavía los plásticos, están con la cubierta y en este caso es imposible detectar. Pero los documentos con los que se pagó hemos revisado y se demuestran que son equipos también usados, no son equipos nuevos, por lo tanto también estaría incumpliendo el contrato. La documentación que prueba esas irregularidades pasará a Fiscalía. Torres también confirma que el perjuicio para el Estado es millonario. Hay responsabilidades por cerca de 69, 70 millones de dólares. Tendría que abrir la Fiscalía la investigación para proceder como debe ser. Por su parte, la compañía Progen, en los descargos que presentó a Contraloría, indica que el equipo auditor no puede generar observaciones que desnaturalicen el contrato y rechaza que esa entidad inculpe a Progen por responsabilidades exclusivas de Selec, que elaboró los documentos jurídicos y técnicos para suscribir los contratos.
Además, la Fiscalía ya inició una investigación previa relacionada con los procesos de contratación de SELEC por la emergencia eléctrica. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, en sus redes sociales. En su publicación, Luque asegura que colaborará con la indagación, ya que él estaba encargado del Ministerio de Energía durante la crisis por los apagones del año pasado. Los asambleístas de Pachacutic expulsados de la CONAIE durante el Congreso de la organización consideran que la resolución no se hará efectiva. Aseguran que tienen el respaldo del nuevo presidente de esa agrupación y aplauden su llamado al diálogo incluso con el gobierno nacional. Francisco Garcés sigue el tema. El movimiento indígena deberá decidir si modifica su posición frente al gobierno. El nuevo presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, apenas asumió el mando, dio sus primeros gestos políticos. Se abrió al diálogo con el régimen y fue correspondido por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien públicamente anunció la disposición oficial. Y pensar en el país, ya no pensar en paralizaciones, ya no ser atrasapueblos, sino ver por el bienestar del bien común. Y él entiende esa concepción y por eso él está abierto al diálogo de no solo sentarse con el oficialismo, no, con todos los sectores del país. El cambio de mando en la CONAIE también redujo el margen de maniobra de Guillermo Churuchumbi al frente de Pachacutic, quien hasta el domingo instrumentó en el movimiento político las decisiones de Leonidas Issa y sus aliados, acercándose más al correísmo que al gobierno. Desde esta semana, la posición de los 6 asambleístas que se acercaron al gobierno se fortaleció. Garantizan tener el respaldo de Vargas, tanto que el martes se reunieron con él y, según dicen, está dispuesto a rever su expulsión decidida el domingo por la CONAIE. Hoy la CONAIE está en muy buenas manos. Como dije al inicio, el sentarse al dialogar con cualquiera de las bancadas no es claudicar, no es ir o formar parte de aquello. Nosotros somos asambleístas de Pachacutic, nos vamos a mantener los 4 años. La expulsión de los 6 asambleístas cercanos al gobierno fue en el último día de la presidencia de Leonidas Issa. No está en firme, al menos 2 asambleístas no han sido notificados y en Pachacutic sigue abierto un proceso en el Comité de Ética para sancionarlos. Lleva un mes en trámite y tampoco hay decisión. Los 3 asambleístas que mantuvieron la línea de Issa moderaron sus discursos. Mire, el diálogo con cualquiera tiene que darse. Es más, con el Ejecutivo nunca ha estado cerrado. Al contrario, yo creo que desde el Ejecutivo no ha habido esas iniciativas, porque el diálogo también no puede ser un diálogo de sordos, ciegos y mudos, sino un diálogo con resultados. De ambos lados esperan las decisiones que en las próximas horas tomen tanto la directiva de la CONAIE como la de Pachacutic. De eso dependerá el futuro del bloque legislativo y la relación del movimiento con el gobierno. La desesperación por la falta de comida crece en la Franja de Gaza. Centenares de toneladas de alimentos y 950 camiones con ayuda están represados en la frontera con Israel. Más de 100 organizaciones de derecho humanitario exigen al gobierno de Benjamín Netanyahu que abra la frontera para que los productos lleguen a miles de personas. Centenares de gazatíes se abalanzaron sobre un camión con ayuda humanitaria. La plataforma transportaba sacos de harina con el logo del Programa Mundial de Alimentos. Entró a Gaza por el cruce de Siquim, en el norte, en la frontera con Israel. Y es una escena que se repite a diario. Esas unidades son interceptadas y asaltadas en medio de la desesperación de la gente. En otro cruce, el de Kerem Shalom, el ejército israelí controla los suministros. Son centenares de toneladas de comida. Unos 950 camiones cargados con ayuda humanitaria que, según Israel, deben ser recogidos por organizaciones internacionales en Gaza, entidades que a su vez denuncian falta de seguridad en las rutas hacia los centros de distribución y acusan a Israel de mantener frenado el flujo. 100 ONGs han dado la voz de alarma, instando a los gobiernos a que actúen para forzar la apertura de todos los pasos terrestres para el cruce de agua y comida, medicinas y combustibles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que lo de Gaza es un espectáculo de terror.
El Programa Mundial de Alimentos advierte que las condiciones actuales hacen insostenibles sus operaciones y denuncian que el hambre es ahora un arma de guerra. Pero el vocero del gobierno israelí, David Menzer, argumenta que la crisis por alimentos es culpa del grupo terrorista Hamas, que los camiones con ayuda que están en la frontera han sido ya inspeccionados y autorizados y que el cuello de botella es producto del sistema que tiene Naciones Unidas. Los trabajadores humanitarios en Gaza denuncian que los suministros están totalmente agotados y periodistas árabes en el enclave palestino han iniciado una huelga de hambre. El movimiento Estómagos Vacíos comenzó el 19 de julio. Vemos morir a niños, ancianos y mujeres embarazadas todos los días, declaró Abu Suud de la televisión yemení. Reportan que con esta crisis, ahora más grave, 10 personas mueren de hambre cada día en la franja de Gaza. El último informe de Hanley & Partners ubica a Ecuador en el puesto 55 del ranking de los pasaportes más poderosos. Este avance permite el ingreso a 94 países sin visa, como lo informa Diana Bermeo. El pasaporte ecuatoriano permite el ingreso a 94 países sin necesidad de una visa. Así lo detalla el último informe publicado por la firma internacional Hanley & Partners, que se basa en datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Ecuador está en el puesto 55 de 199 que conforman el ranking global y se puede viajar sin visa a países como Aruba, China, Guatemala, Hong Kong, Israel, Qatar, Rusia, Tailandia y Turquía. En la página web de Hanley & Partners se puede revisar el puntaje de cada país y el detalle de destinos a los que se puede ingresar con su pasaporte. Los más poderosos son Singapur, que permite entrada sin visa a 193 países, Japón, 190 países, Corea del Sur, 190 países, Dinamarca, 189 y Finlandia, 189 países. Están al final de la lista los pasaportes de Afganistán, que permite el ingreso a 25 países, Siria, 27 países, Irak, 30 países, Yemen, 32 y Somalia, 32 países. El ranking global de visas se publica desde el 2006 con informes especializados para gobiernos, inversionistas y empresarios. En Ecuador, más de 6.300 recién nacidos fueron hospitalizados en 2024 por ictericia neonatal, una condición clínica en la que el neonato presenta una coloración amarilla en la piel y ojos por el aumento de la bilirrubina en su sangre, como lo explica Bessie Granja. La ictericia neonatal es la segunda causa de hospitalización en menores de 1 año de edad en el país. Así lo detalla un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. En 2024, 6.353 recién nacidos fueron internados por ictericia, una inmadurez hepática que provoca que la piel, la lengua y la conjuntiva de los ojos estén amarillas por el incremento de la bilirrubina en la sangre. El especialista advierte que la mayoría de madres subestima el diagnóstico. También lo hacen algunos médicos que captan a estos infantes en los primeros niveles de atención. En ambos casos, creen que la ictericia es temporal y que se cura recibiendo la luz del sol. Como estamos hablando de menores de 1 mes, el nivel es fundamental y por eso es que lo de la exposición solar hay que tratar de dejarlo a un lado, porque no es más que un mito, genera 2 cosas. Quemaduras solares hoy en día y 2, retrasa los diagnósticos. Usted solo ve que su hijo está amarillo. Usted no sabe el nivel ni sabe qué tipo de bilirrubina tiene. Los recién nacidos con ictericia que son hospitalizados reciben fototerapia, una luz especial para reducir la bilirrubina. Pero no es el único tratamiento porque se deben averiguar las causas de este incremento. En el caso de la indirecta, por ejemplo, tenemos la incompatibilidad del grupo sanguíneo, la sepsis, la fibrosis quística, las alteraciones tiroideas. Las causas directas que afectan los niveles de bilirrubina provocando ictericia son infecciones, malformaciones de las vías biliares, tumores y trastornos de la tiroides. El incremento de la bilirrubina en un recién nacido produce daños neurológicos irreversibles, tales como parálisis cerebral. Los registros del Ministerio de Salud señalan que las provincias con más casos de ictericia reportados son
Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. Según la especialista, la única manera de descartar si un recién nacido con ictericia requiere hospitalización es con un examen de sangre. Médicos ecuatorianos están involucrados en un posible fraude académico ocurrido en Argentina. El Ministerio de Salud de ese país sospecha que los especialistas copiaron las respuestas o compraron los exámenes para poder obtener residencias médicas. Veamos. Obtener una residencia médica en Argentina no es sencillo. Implica rendir varios exámenes, uno del hospital donde se quiere hacer la residencia, otro de carácter nacional, organizado por el Ministerio de Salud de ese país. A ese examen nacional se presentaron este año cerca de 8.000 médicos, entre ellos 1.045 ecuatorianos. También hubo colombianos, bolivianos, venezolanos y peruanos. Lo que les llamó la atención a las autoridades argentinas es que tradicionalmente los resultados de los extranjeros han estado por debajo de los primeros 500 puestos, pero en esta ocasión, sobre todo los ecuatorianos, estuvieron entre los primeros 30. El Ministerio de Salud informó también que varios de los ecuatorianos provenían de una misma universidad. Ellos conforman apenas el 0,02% de todos los postulantes. Y sin embargo, hubo 9 estudiantes provenientes de esa misma universidad ecuatoriana que quedaron entre los primeros 27 puestos. Además, algunos de ellos habían rendido examen en un hospital 2 días antes y habían sacado 45 puntos. 2 días después, en el examen nacional, la calificación fue de 95 puntos. La pregunta es, si hubo fraude, ¿cómo se pudo producir? La pista viene tras una carta pública que un nutrido grupo de médicos argentinos que también rindieron el examen envió al decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Hablan de una posible filtración del examen previo a su realización, con valores de entre $2.000 y $3.000 para su compra. Piden también que se inicie una investigación formal sobre estos hechos y el Ministerio de Salud argentino comunicó que efectivamente esa investigación ya está en marcha. Estados Unidos comenzó a aplicar las nuevas tarifas para múltiples trámites migratorios. Además del incremento para la visa de turismo, hay costos más elevados para otros servicios y se eliminó la gratuidad de las solicitudes de asilo. Suben los costos de los trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Según el gobierno, estos nuevos valores buscan cerrar las brechas en el financiamiento de los procesos migratorios y cubrir la enorme carga administrativa del sistema. Los extranjeros que presenten una solicitud de asilo, un trámite que anteriormente era gratuito, deberán pagar $100 por la gestión inicial y por cada renovación. La solicitud de refugio que el migrante realiza desde su país de origen aumentará de $630 a $1.000. El estatus de protección temporal TPS, antes costaba $50, subió a $550. Y el permiso de trabajo, que era gratuito, costará $550. Además del recargo adicional de $250 a las visas de turismo, estudio y trabajo temporal. Estos valores se ajustarán anualmente con base en la inflación del país, lo que obliga a las comunidades migrantes y a los estudios jurídicos a mantenerse informados sobre las actualizaciones para evitar rechazos y demoras en sus procesos. Y el Parlamento israelí aprobó una moción de anexión de los asentamientos judíos en Cisjordania para que queden bajo dominio de Israel. Se trata de los territorios ocupados. Ahí viven unos 500.000 israelíes y 3 millones de palestinos. La resolución, que según expertos no tiene carácter vinculante, pide al gobierno de Benjamín Netanyahu que declare a esas tierras como de soberanía israelí. La mayor parte de la comunidad internacional considera que la ocupación israelí en esos territorios, que comenzó en 1967, es ilegal. Rusia y Ucrania tuvieron su tercera ronda de conversaciones en Turquía y el único anuncio que han hecho es el ir
a un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, tal como ocurrió en los encuentros anteriores. Serán 1.200 soldados por cada bando. Además, Rusia está dispuesta a entregar los cuerpos de 3.000 militares ucranianos tras haber devuelto previamente otros 7.000 cadáveres. Rusia también propuso declarar tregua de 24 a 48 horas en sectores del frente de batalla para facilitar la evacuación de soldados y civiles heridos, pero no se ha establecido una fecha. Un estudio del SPOL revela que cocinar en espacios cerrados, sin ventilación, puede afectar la salud por la calidad del aire que se respira. Pero ¿cómo lo descubrieron? ¿Qué cambios se puede hacer en casa? Vanessa Robles nos cuenta más. Cocinar con la ventana cerrada, el aire acondicionado encendido y el extractor de humo apagado reduce hasta 4 días de vida por año. Ese fue el resultado del estudio sobre las emisiones de partículas en la preparación de comidas y su impacto en la salud, realizado por 6 investigadores de la Universidad de SPOL. Se prepararon 6 menús, 3 de frituras y 3 de guisados, propios de la cocina costeña. Cada uno se repitió 30 veces, midiendo durante las 180 preparaciones cómo variaba la calidad del aire en el entorno cerrado. Gladys Rincón, líder del estudio, detalló que midieron el material particulado, un polvo microscópico del ambiente que se concentra durante la elaboración de alimentos. El material particulado puede estar compuesto de metales, puede estar compuesto de azufre, puede estar compuesto de plomo. A medida que es más pequeño, es más peligroso. ¿Por qué es más peligroso? Porque como el ser más pequeño, él logra penetrar hasta las zonas más profundas de los pulmones. La investigación, que duró 2 años, también comprobó que freír la comida emite hasta un 700% más contaminantes microscópicos que guisarlas. La exposición continua a estas partículas podría conllevar enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Si yo hago una fritura, 2 minutos después la concentración del material particulado en la cocina llega a ser 25 veces mayor que lo que considera la Organización Mundial de la Salud seguro para una persona, para la salud de una persona. Sin embargo, hay acciones concretas que pueden marcar la diferencia, como abrir puertas y ventanas por 30 minutos, encender extractores de aire, priorizar hervir o guisar antes que freír y alejar a personas con enfermedades respiratorias durante la cocción. El informe también hace un llamado a las autoridades para establecer normas de calidad del aire interior y políticas de viviendas saludables en el país. Un juez del cantón Chone en la provincia de Manabí fue suspendido por acoso sexual laboral. Una jueza denunció que el involucrado le envió contenido sexual de él junto a su secretaria a su teléfono celular. El caso fue conocido esta mañana por el Consejo de la Judicatura y representa la segunda suspensión en 3 días. Un nuevo caso de acoso sexual fue tratado en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Este miércoles, por unanimidad, el Pleno resolvió suspender a Fabián Antón, juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone en Manabí por acoso sexual. La denuncia la hizo la semana pasada otra jueza de Chone, a quien el investigado envió un video en el que aparece el genital del juez y su secretaria dormida. Estos actos se enmarcan en una infracción disciplinaria gravísima. Nos solidarizamos con la funcionaria y he dispuesto que de manera inmediata se active el protocolo de atención a víctimas. El tema no estaba en el orden del día de la sesión de hoy, pero por la gravedad de la situación fue tratado y decidieron suspenderle por 3 meses sin sueldo, en tanto se resuelve su destitución y se envía el proceso a la Fiscalía. Esta es la segunda suspensión por un tema sexual a un juez en 3 días. El lunes fue suspendido el conjuez de la Corte Nacional, David Hacho, por una denuncia de acoso sexual a una funcionaria de la Corte. Y un militar fue sentenciado a 29 años y 4 meses de prisión por la violación a una menor de edad. Un policía fue detenido en delito flagrante por la misma causa. Paul Romero con el reporte de estos casos. La Corte de Justicia de Sucumbíos ratificó este martes la sentencia de 29 años, 4 meses de prisión a un cabo del Ejército por violación a una menor de 14 años. Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en la Brigada de Selva 19 Napo en 2022. Los jueces rechazaron la apelación presentada por el uniformado y señalaron que las pruebas como exámenes médicos, ginecológicos, pericias, testimonios, ratificaron la existencia del delito. También ratificaron la multa de $282,000 y reparación integral de $5,000 a la víctima.
Un sargento de la policía fue detenido en delito flagrante por violación a una menor de 16 años en Guano, Chimborazo. Una jueza de flagrancia ordenó prisión preventiva tras la formulación de cargos de la Fiscalía con base en la denuncia de la víctima, versiones de los agentes investigadores y el informe de valoración médica. El policía pertenece a la Dirección de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión de INACET. El delito, según la investigación fiscal, ocurrió en un patrullero 2 días después de la participación del policía en la localización de la menor de edad reportada como desaparecida. Aquiles Álvarez es el caso más reciente, pero no el único funcionario que ha utilizado un grillete electrónico. Hay una lista completa de personas ligadas al poder que en funciones o posterior a ellas han sido procesadas en casos judiciales y obligadas a aportar este dispositivo. El primer alcalde en portar un grillete electrónico no es Aquiles Álvarez. Fue Jorge Yunda, alcalde de Quito, quien en el 2021, plena pandemia, fue procesado por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas COVID. Yunda portó el grillete durante sus funciones, acudió a actos públicos, despachó con regularidad, pero la situación le pasó factura. Pocos meses después fue destituido y dejó la alcaldía aún con el grillete en el tobillo. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, también llevó el grillete durante un par de años. Fue procesada por rebelión tras las violentas manifestaciones del 2019. En principio se le dictó prisión preventiva y luego fue liberada, pero obligada a usar el dispositivo como medida cautelar. No solo ella, también el parlamentario andino Virgilio Hernández fue obligado a llevar un grillete. A ambos les fue retirado en el 2021, cuando la Asamblea resolvió una amnistía para los involucrados en las revueltas. Y también están los funcionarios a los que este dispositivo les ha sido instalado después de dejar sus cargos. Fernando Alvarado, por ejemplo, exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, quien fue procesado por peculado y obligado a portar un grillete electrónico para evitar su fuga. No sirvió. En el 2018, Alvarado se quitó el grillete y escapó del país. María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas y de Vivienda durante el gobierno de Rafael Correa, también fue condenada a usar el grillete electrónico en el marco del llamado caso Sobornos. Pero el artefacto no evitó que ella llegara hasta la embajada argentina y se refugiara allí por más de 2 años. Luego escapó del país hacia Venezuela, donde reside actualmente. Iván Espinel, quien ocupó varias funciones en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, enfrentó cargos por lavado de activos. Fue detenido y luego su prisión fue sustituida por el uso del grillete electrónico. Posteriormente volvió a prisión, en donde permanece hasta hoy. Hay más nombres: Pamela Martínez, exasesora del presidente Rafael Correa; Laura Terán, exasesora de Martínez; Linda Guamán, exfuncionaria del municipio de Quito. Hasta Fernando Villavicencio utilizó un grillete electrónico por revelar información reservada durante el gobierno de Rafael Correa. Una especie de paradoja, porque fue ese gobierno, el de Correa, el que compró los grilletes e introdujo su uso en el país. Y han sido justamente sus funcionarios los que más han tenido que utilizarlos. Fito en manos de Estados Unidos. Alias Fito permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en los Estados Unidos. Como describe Estefanía Arias, es una cárcel que ha sido escenario de hechos violentos y que actualmente es criticada por hacinamientos y celdas en precarias condiciones. Veamos. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, al cual lo han calificado en más de una ocasión como el infierno en la tierra. Es un edificio de 9 pisos en una zona industrial de Brooklyn y que alberga 1.239 presos entre hombres y mujeres, cifra que rebasa su capacidad límite, 1.000, según la Oficina Federal de Prisiones. Sumado a los hechos violentos, suicidios y celdas en precarias condiciones que se han denunciado en los últimos años por los mismos presos y por la televisión pública estadounidense. Por estas celdas de 5 metros cuadrados han pasado presos de alto nivel, como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y celebridades. De hecho, Fito coincide en este centro con el rapero Sean Diddy Combs.
Hay un área de recreación al aire libre, un centro médico y un ala para programas educativos, pero no se conoce si Fito podrá usar estos espacios. El acceso al teléfono y visitas es limitado. Las luces permanecen encendidas 23 horas al día y los presos considerados de alto riesgo permanecen ese tiempo dentro de sus celdas bajo la vigilancia permanente de cámaras de seguridad. El sistema penitenciario de Estados Unidos impone medidas especiales de seguridad como restricción en las visitas, control del correo y monitoreo constante para evitar que el detenido mantenga contacto con el exterior y continúe operando desde la prisión. La situación de Fito es muy distinta a la que vivió cuando estuvo preso en la cárcel regional de Guayaquil, donde hasta celebró su cumpleaños 42 en 2022, con tortas, globos y fuegos artificiales. Fito tenía una celda individual y acceso a todo tipo de privilegios, como un sistema de telefonía satelital, un gimnasio. Podía recibir todo tipo de visitas a cualquier hora y una de sus parejas ingresó oculta en una ambulancia. Macías Villamar también grabó un video musical en el interior del reclusorio. Es Adolfo Macías Villamar. Todo esto, que en teoría está prohibido, ocurrió a vista y paciencia de las distintas autoridades carcelarias. El Ministerio de Defensa informó sobre la detención de un testaferro de alias Fito en Manabí. La policía descubrió un búnker en Santa Elena y detuvo a 4 integrantes del grupo delictivo Los Lagartos. Paul Romero amplía esta información. En Mapasingue, Puerto Viejo, fue detenido alias Pinchagua, según información del Ministerio de Defensa, integrante de los Choneros, y testaferro de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de esa organización criminal, extraditado el pasado domingo a Estados Unidos. En la operación, el bloque de seguridad decomisó armas y municiones que fueron entregadas a la Fiscalía en cadena de custodia. El ministerio no informó detalles de los nexos societarios de alias Pinchagua con Adolfo Macías Villamar. En una finca de la comuna Limoncito, en Santa Elena, la policía descubrió un búnker utilizado por la banda de Los Lagartos como vía de escape y escondite de armas de largo alcance, equipos de comunicación, entre otros objetos. 4 implicados fueron detenidos, 3 ecuatorianos y un extranjero, para formulación de cargos por tráfico de armas. El bloque de seguridad detuvo a 10 integrantes de Los Lobos en Cuenca, Azuay, por tráfico de droga. Entre ellos, alias Oso, considerado objetivo de intermedio valor por la policía y Fuerzas Armadas. En el operativo se decomisaron municiones, explosivos, armas, dinero en efectivo, vehículos. Los implicados fueron procesados por delincuencia organizada y tráfico de drogas. La Organización Mundial de Sanidad declaró a Ecuador como país libre de gripe aviar tras más de 2 años sin brotes en granjas comerciales y criaderos familiares. La notificación marca un avance luego de la emergencia que estalló en Cotopaxi, principalmente en el año 2022. Ecuador es un país libre de gripe aviar. Así lo notificó la Organización Mundial de Sanidad Animal, tras confirmar que no se han detectado brotes en granjas comerciales durante 721 días, ni en corrales caseros o pequeños criaderos desde hace 507 días. Se trata de un logro alcanzado tras la emergencia sanitaria que se originó en Cotopaxi en noviembre de 2022, cuando se detectó el primer brote. Desde entonces, se reforzaron los controles y las medidas de bioseguridad en las granjas para contener la propagación de este virus, que provoca una alta mortalidad en las parvadas y restricciones en el comercio internacional de productos avícolas. En Salcedo, en el barrio Salache, una granja con 220.000 aves tiene estrictos protocolos de desinfección. El ingreso vehicular está controlado mediante un arco que rocía amonio cuaternario. El personal y los visitantes deben usar obligatoriamente overol, mascarilla, malla para el cabello y botas. Los galpones están protegidos con rejillas metálicas que impiden el ingreso de aves externas y todos los espacios se desinfectan 2 veces por semana. Las gallinas siguen un esquema de vacunación que, según los productores, puede aplicarse hasta 3 veces durante la vida del ave. Cada frasco con 1000 dosis cuesta $70. Las acciones de prevención, vigilancia y control sanitario se han mantenido durante los últimos 2 años y medio en esta industria que, según Agrocalidad, genera en el país $4.000 millones al año.
El Fondo Monetario Internacional entregará a Ecuador $1.000 millones adicionales a los 4.000 millones del acuerdo inicial. A cambio, espera que el país ejecute reformas estructurales. El FMI destacó que su decisión impulsará nuevo apoyo financiero a otros organismos multilaterales. La ampliación del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador, es decir, la entrega de $1.000 millones adicionales a los 4.000 millones que contempló el acuerdo original, tiene algunas razones. La principal es que el país ha hecho la tarea cumpliendo con una serie de ajustes, incluso antes de que estos fueran requeridos. El tema del IVA, el tema de la gasolina extra, algo muy pequeñito en el tema del diésel, es decir, una muy buena predisposición a trabajar en la ruta de achicar el tamaño del déficit fiscal. La ministra de Economía ha señalado que esos recursos se destinarán a inversiones en los sectores social y de infraestructura. Sin embargo, al ser recursos de libre disponibilidad, bien podrían servir para otros fines. Le toca pagar al gobierno en este año más de 1.100 millones de Fondo Monetario y esa plata fresca le sirve para pagarle al mismo Fondo Monetario. Al anunciar la aprobación del incremento del programa de derechos especiales de giro en $1.000 millones, el Fondo Monetario enfatizó que está a la espera de que el país continúe avanzando en la implementación de reformas estructurales y aunque no especifica cuáles son, tampoco son muchos los caminos. Ese 40% de subsidio a las pensiones de jubilación, eso es insostenible. En algún momento el gobierno tendrá que enfrentarlo, tendrá que tarde o temprano el gobierno ir a focalizar el tema del diésel. Otra reforma pendiente es el tema laboral. Entonces, si el gobierno dice, bueno, por aquí voy a ir caminando, entonces el Fondo Monetario cree que esas políticas que puede el gobierno ofrecer hacerlas en los siguientes 4 años, creo que van de la mano con el programa del Fondo Monetario. Las reformas deberían ejecutarse dentro del tiempo de duración del programa. Esto abre una ventana hasta mayo del 2028 para su implementación. Tiempo en el que el multilateral espera además que se mejore el sistema de topes de tasas de interés, que se incentive localmente el mercado de capitales y la profundización financiera. El retorno al mercado de capitales es un asunto que el Fondo Monetario prevé para el próximo año, pero eso dependerá del cumplimiento de los pagos a los bonos 2030 que arrancan en 2026 y de cómo se ubique el riesgo país en ese momento. En 5 meses de operaciones en el puerto de Contecón, la naviera china COSCO Shipping asegura que ya triplicó la carga mediante la ruta directa hacia Shanghái, que estrenó en febrero pasado, y reduce el tiempo de tránsito a 27 días. Esto ha permitido exportar más de 100.000 toneladas de banano y 50.000 de camarón, como lo precisa Gabriela Carpio. La llegada de la naviera china COSCO Shipping al puerto de Contecón significa un respiro para esta terminal portuaria. Desde febrero pasado, esta naviera mantiene una ruta que parte desde el puerto de Contecón en Guayaquil, sigue hacia el puerto de Chancay en Perú, donde la carga se transborda a buques de gran escala y continúa directamente hasta Shanghái en China. Este corredor marítimo reduce el tiempo de tránsito a solo 27 días, a diferencia de otras rutas que pueden tardar entre 40 y 45 días. Durante los 5 meses de operaciones ha movilizado 15.000 contenedores desde Guayaquil, triplicando la carga que manejaba el año pasado cuando operaba en asociación con otras navieras. Esto fortalece a Contecón, que en 2024 perdió más de la mitad de su carga tras la salida de las navieras Maersk y MSC, que llevaron sus operaciones a otras terminales. Además, esta nueva conexión dinamiza exportaciones clave. Ha llevado más de 100.000 toneladas de banano desde Ecuador a China y más de 50.000 toneladas de camarón. Banano ha crecido en un 14% su exportación a China a través de COSCO. 70-75% del camarón de Ecuador hacia China sale por acá. En este puerto, la naviera china mantiene una frecuencia semanal de arribos, lo que ha representado unas 20 embarcaciones en promedio. Contecón atribuye la reactivación de su movimiento portuario no solo a la operación de COSCO Shipping, sino al desempeño de todas las navieras que operan en su terminal. Todas nuestras líneas han tenido un crecimiento importante y siguen siendo los líderes de mercado. Según esta terminal portuaria, han operado más de 200.000 contenedores durante este año. Hasta el 2024, DP World en Pozorja, el terminal portuario de Guayaquil y Banana Puerto lideraron el movimiento de carga movilizando más de 2 millones de contenedores.
Y en las novedades tecnológicas, la NASA prepara una misión rastreadora para conocer cómo afecta el viento solar a la Tierra. Además, un grupo de científicos de la Universidad de Osaka y la Universidad de Tohoku en Japón crearon un robot inspirado en un dragón capaz de apagar incendios. La NASA está afinando los últimos preparativos para su misión llamada Rastreadores, que consistiría en el lanzamiento de 2 satélites de pequeño tamaño con el objetivo de estudiar en detalle cómo el escudo magnético de la Tierra protege al planeta del viento solar. Esta iniciativa busca comprender mejor el impacto que tienen estas ráfagas de partículas solares sobre nuestro planeta, incluyendo sus efectos en las comunicaciones, los sistemas eléctricos y la atmósfera. Un grupo de científicos de la Universidad de Osaka y la Universidad de Tohoku, en Japón, desarrolló un robot inspirado en un dragón, capaz de apagar incendios gracias a una manguera de 4 metros de largo. Puede cambiar de forma y orientarse hacia las llamas gracias a una unidad de control. Está conectado a un camión de bomberos con un depósito de agua de 14,000 litros. Su manguera puede elevarse a 2 metros del suelo mediante 8 chorros de agua controlables. ChatGPT tiene una nueva actualización que le permite no solo responder preguntas, sino también pensar y actuar por el usuario, gracias a capacidades mejoradas de razonamiento y automatización. Ahora el asistente puede tomar decisiones por iniciativa propia dentro de ciertos parámetros, como enviar correos, planificar itinerarios o manejar tareas cotidianas, sin requerir instrucciones paso a paso. Guayaquil, de fiesta, pese a todo. Con gastronomía, música y arte, la Perla del Pacífico celebra oficialmente sus 490 años de fundación. Y los eventos para disfrutar se realizarán hasta el fin de semana. Veamos. Centavitos, nuestro juramento y el alma en los labios son algunos de los temas que el público podrá disfrutar en el concierto JJ Sinfónico y que reunirá las canciones más emblemáticas de Julio Jaramillo. El evento, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y bajo la dirección del maestro Íñigo Prifano, será el jueves 24 de julio a partir de las 7 de la noche, en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro, en el sur de la ciudad. Los 70 músicos en escena combinarán su talento con el reconocido Trío Alvarado, exponentes de la música nacional, para rendir homenaje al legado del Ruiseñor de América. 5 centavitos de felicidad. La edición 64 del Salón de Julio abrirá sus puertas este jueves 24 en el Museo Municipal, en el centro de la urbe. Ese mismo día se conocerán los ganadores de entre los 25 artistas seleccionados para la muestra. Este año el concurso estuvo dividido en 2 categorías. En la sección trayectoria se incluyó a artistas con 10 años de experiencia y presencia en exposiciones relevantes, mientras que los considerados emergentes son pintores jóvenes con propuestas innovadoras que comienzan su carrera en el arte visual. La exhibición permanecerá abierta de martes a sábado hasta finales de septiembre. ...26 sitios de comida tradicional guayaquileña serán parte de la 12ª edición de la Feria Raíces, que se desarrollará a partir del jueves 24 en el Centro de Convenciones del Puerto Principal. Caldo de salchicha, sándwich de chancho, guatita y el tradicional bolón de verde son algunas de las recetas que se ofrecerán a los visitantes en los 4 días del Festival Gastronómico. 80 expositores integran la feria comercial con diversos artículos que complementan el evento. La atención iniciará desde las 9
9 de la mañana. Y bueno, es que Guayaquil ya no es solo el puerto principal del Ecuador. Hoy se consolida como una ciudad cosmopolita. Y esto porque está abierta al mundo, es diversa y en constante transformación. Merlin Ochoa, con más detalles. En Guayaquil, la perla del Pacífico, confluyen culturas. La ciudad se proyecta como una metrópolis regional donde la vida urbana vibra al ritmo del comercio, la moda, el arte y la gastronomía popular. La multiculturalidad camina por las calles y deja huellas en la memoria de los extranjeros que visitan la ciudad. Ella es azafata y vive en Madrid. Comenta que todos sus compañeros han recorrido. Me gustaría ver el faro, subir las 444 escaleras que llevan a él y ver las vistas panorámicas y tomar una cerveza cuando llegue arriba como recompensa. Guayaquil Cosmopolita no solo es puerto principal que importa y exporta mercancías, también culturas extranjeras que han echado raíces como el comercio chino en el corazón de la bahía. Ahí las importaciones asiáticas desde 1900 han transformado la dinámica del consumo popular. Es una colonia china. Se compra mochila, bolsos, cartera, billeteras. Ser una ciudad que recibe otras culturas significa que estas también se fusionan con la cotidianidad de la ciudad. La gastronomía extranjera es parte del gusto del guayaquileño. Un ejemplo, aunque no es el único, es el caso de la comida venezolana. En calles y esquinas del centro y norte es común encontrar la venta de arepas, pan de jamón, tequeños y otros platos. Y no solo para consumo de la comunidad venezolana. Variedad de platos que ellos preparan que son con precio módico y agradable para el paladar. Una ciudad que se construye con gente que viene de todas partes del mundo. Algunas se quedan y trabajan para reactivar su economía. Nací en Estados Unidos, tengo una descendencia china y he vivido toda mi vida en Guayaquil. Vengo desde Quito a capacitar a más de 75 personas en educación financiera y acá en el mes de Guayaquil justamente porque Guayaquil es eso, es economía, es desarrollo. Los turistas entrevistados por Televistazo dicen que en sus recuerdos está el tradicional Parque de las Iguanas donde habitan 300 de estos reptiles. Cada día, más de 200.000 personas se movilizan hacia la ciudad desde los cantones vecinos como Daule, Durán, San Borondón y Milagro para estudiar, ir a las citas médicas, trabajar o simplemente venir de paseo. Son parte de esta ciudad extendida que ya no se puede entender dentro de sus límites geográficos. Nací en Vinces, París chiquito, pero actualmente vivo radicada en los Estados Unidos. Cada vez que visito el país es obligatorio venir a Guayaquil. No me puedo ir sin visitar su maravilloso río Guayas. Guayaquil Cosmopolita no solo es la ciudad más poblada del Ecuador, es también una metrópolis que ha roto sus fronteras para convertirse en el epicentro económico, cultural y social de la región costa. La exposición artística Después de la Luz revela la última gran faceta del recordado maestro Nicolás Svistунов. El artista se expresó a través del vacío, la luz y el silencio durante décadas. El arte no se explica, se contempla y se siente. Eso ocurre con Después de la Luz, la exposición de Nicolás Svistунов, un artista cuya obra provoca asombro y silencio. Svistунов murió en 2014 en Quito. Había nacido en Shanghái en 1945, hijo de padres rusos que salieron de China por problemas políticos. A Guayaquil llegó cuando tenía 9 años. Su primera exposición la hizo en esa ciudad cuando tenía 19 años. Ahora, parte de su última producción, en la que aplicó su técnica de estarcido y salpicado, se encuentra en la Galería Sara Palacios en Nayón. Él decía, ¿qué es el estarcido? Él decía, ¿te has sentado alguna vez en una silla recién pintada? Lo que te queda en el pantalón, ese es el estarcido. No solo pintó, también enseñó, formó artistas y fue director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Central de Quito. Que realmente generó todo un movimiento de
de amor a la pintura. La exposición busca transmitir magia, ruina y el eco de la batalla, lo que queda cuando todo ha caído, caos, escombros y vacío. Un vacío interior de diferentes colores, pero también le da sensaciones al vacío. Y bueno, creo que es una exposición lindísima, ¿no? La muestra estará disponible hasta finales de julio. Bad Bunny, Adam Sandler y el elenco de la película Happy Gilmore 2 asistieron a la premiere en Nueva York. Además, Ángela Aguilar y Marc Anthony lanzan la balada No Quiero Hablar. Ana María Palacios con las novedades del espectáculo. Bad Bunny, Adam Sandler y el elenco de la película Happy Gilmore 2 asistieron a la premiere en Nueva York. Los actores posaron para las cámaras y conversaron con la prensa. La novedad es la participación del puertorriqueño quien interpreta a un caddy de golf, la persona que asiste a un jugador de golf, llevando su bolsa de palos. La segunda parte de la comedia de 1996 se estrenará en una plataforma digital este viernes. Ángela Aguilar y Marc Anthony lanzan la canción No Quiero Hablar, una balada que narra el dolor de una despedida amorosa, donde los protagonistas prefieren el silencio antes que enfrentar una conversación que reabre heridas. El videoclip fue filmado dentro de una sala de cine, con un ambiente nostálgico. Ambos artistas aparecen mirando atentamente la proyección de una película. El cantante colombiano Feid se convirtió en el primer artista latino en encabezar el cartel de Lollapalooza París durante su edición de julio de 2025. Se presentó en el escenario principal Main West. En el festival también se presentaron Olivia Rodrigo, David Guetta y Justin Timberlake. Su participación resaltó la presencia latina en uno de los eventos musicales más importantes de Europa. Así llegamos a la parte final de Televistazo Estelar. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estará Gabriel Hidalgo, él es analista político y docente de la UTLA, para analizar el rol de la Asamblea Nacional entre la fiscalización y el espectáculo mediático. Además estará con nosotros Ligia Moreira, ella es capitana de la Tri, para analizar el desempeño de la selección en la Copa América Femenina que se juega en Quito. Sigan las noticias a toda hora, amigos, en ecuavisa.com, información verificada siempre con el sello de Televistazo. Buenas noches.